En los últimos meses, un fenómeno Bitcoin está monopolizando la conversación tanto en espacios Bitcoin como en los de finanzas tradicionales. Y no son los ETFs que parecían ser los llamados a hacer convergir ambos mundos. Son el inesperado fenómeno de las tesoreras Bitcoin. Hola, ¿qué tal? Os hablo Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Aunque este particular nuevo sector de ingeniería financiera arrancó tímidamente a finales de 2020, no ha sido hasta este 2025 que ha explotado a cotas difíciles de creer. Porque, escucha esto, la culpable de la aparición de las tesoreras, la pionera ex empresa de software de Michael Saylor, MicroStrategy, que en 2020 solo generaba 70 millones de ingresos, ha sido capaz de acumular en apenas 5 años 600.000 Bitcoin. Echa números a su valor actual de hoy. Y ha pasado de una capitalización de mercado de 1,4 billones americanos a unos desorbitantes 110, un 8000% de subida. Pero no ha sido la única en presentar números fuera de lo racional. Muchas otras empresas le han copiado el libro de jugadas a Saylor, su famoso playbook, y ahora tenemos otros ejemplos como Metaplanet, una ex decadente empresa hotelera zombie que ha pasado de gestionar un único hotel y una capitalización de mercado de 20 millones a conseguir acumular 15.555 Bitcoin y tener ahora una capitalización de 6.800 millones. Un crecimiento de nada de 34.000%. Y todo eso en apenas un año, desde abril de 2024. Y también tenemos el ejemplo europeo de Capital B, antes de Blockchain Group, que venía dedicándose a la consultoría tecnológica especializada en blockchain y inteligencia artificial, donde apenas lograba mantener 10 millones de capitalización antes de empezar a acumular Bitcoin en noviembre de 2024. Y que ahora suma 550 millones de capitalización, un aumento del 5.500%, y casi 2.000 Bitcoin en su tesorería. Pero no son ni mucho menos los únicos ejemplos, porque en páginas web como bitcointreasuries.net, donde se comparan las distintas tesoreras que van apareciendo, encontramos listadas a fecha de grabación 142 compañías, donde podemos ver que el fenómeno no solo aparece con antiguas empresas reconvertidas a tesoreras, sino que también tenemos empresas de nueva creación y cuyo único objetivo es el de apalancarse para comprar más Bitcoin, vender más acciones y repetir el proceso. Y aquí tenemos empresas como la dirigida por Jack Mallers de 21 Capital o la ProCap del últimamente desubicado Anthony Pompliano. ¿Qué narices está pasando con las empresas tesoreras? ¿Es solo un adjetivo que se añaden para, como ya sucedió en 2017 con la palabrita blockchain, inflar su valoración? ¿Tienen algo de Bitcoin, algo interesante? ¿O son como parece la enésima jugada después de shitcoins, NFTs y memecoins y están llamadas a meternos en las profundidades de un mercado bajista sin precedentes? ¿Cómo es posible que perfiles que antes solo hablaban de descentralización y fact system ahora solo hablen de tesoreras y acepten posiciones laborales como presidente de estrategia Bitcoin? ¿Qué es eso incluso? ¿Se nos está pasando algo por alto? ¿Y qué narices son estas nuevas métricas como el MNAP, Months to Cover MNAP, o el BTC Yield, o los productos de notas convertibles y preferentes de Strike, Stripe, Stride o Stretch que Strategy ha lanzado al mercado? Pues bien, en el pod de hoy vengo a desempaquetar de forma tranquila y desde los ojos de un bitcoiner que está muy poco relacionado con los mercados de acciones y de capital todo lo que he podido aprender en el último mes, para que, sin necesidad de conocimientos previos, podamos dotarnos de lo necesario para empezar a construirnos una opinión razonada sobre la nueva fiebre del momento. Una que a mis ojos no se coloca ni en Bitcoin ni en los mercados financieros, sino que, como veremos, parece colocarse en medio. Así que, tanto si eres bitcoiner hater de los mercados tradicionales, como si vienes de estos últimos y no entiendes cómo una tesorera Bitcoin se está comiendo el pastel y tú no, quédate que hoy construiremos desde abajo para arrojar luz y también sombras al sector de las tesoreras Bitcoin. Sin más, te dejo con el pod.
Antes de dejarte con el pot, hay un par de cosas que me gustaría dejar claras. La primera es que MicroStrategy ha sido la pionera en este sector y por ello se utiliza como ejemplo para explicar muchas de las estrategias que todas las tesoreras están utilizando. MicroStrategy cambió su nombre en febrero de este año a Strategy a secas, aunque igualmente en este podcast uso ambos nombres indistintamente. Y también, y más importante, para toda la información de precio que voy comentando, es importante que tengas claro que las acciones de MicroStrategy tuvieron un split en 2024 a razón de 10:1. Eso significa que una acción se dividió en 10. Aunque hable del precio de la acción antes de ese split, lo haré como si ya lo hubiera tenido antes. Así, todos los precios que mencionaré están relacionados y no hay que estar dividiendo ni considerando hacer algún cálculo más. Y con esto, y después de un inesperado break preveraniego, quiero agradecerte especialmente a ti que me apoyas cuando escuchas un pod, te aporta valor y decides compartirlo, comentarlo o hacerme llegar un contravalor en Patreon o por Podcasting 2.0 en forma de sats. Muchísimas gracias por ello. Y también quiero agradecer a mis sponsors que me permiten esta flexibilidad al más puro estilo Libertad Bitcoiner, como son HODL HODL, Bitrefill, CoinKite, Seed y Bitronics. Y con estas aclaraciones y agradecimientos, ahora sí, a por las tesoreras. ¿Qué es una tesorera Bitcoin? Bien, empecemos por lo más básico. Empecemos definiendo qué es una empresa tesorera Bitcoin. Creo que es un punto no tan evidente e importante despiezar, porque en lo que llevo de mes he tenido que aclarar en varias ocasiones que mi escepticismo con las tesoreras Bitcoin nada tiene que ver con las empresas que han decidido poner parte de su tesorería en la invención de Satoshi, porque no son lo mismo. Y sí, sé que es raro porque parece que acabo de decir exactamente lo mismo, pero no. Déjame contarte. Primero de todo, lo que te voy a explicar ahora no es ninguna definición de diccionario porque al ser un fenómeno tan nuevo, todavía no hay una acotación exacta de lo que es y no es una tesorera Bitcoin. Pero sí que creo que es lo que la gente entiende que son cuando hablan de ellas en Twitter o en otros foros. Cuando estamos haciendo eso, cuando estamos hablando del boom de las tesoreras Bitcoin, nos referimos a un tipo de empresa cotizada que ha hecho de la acumulación sistemática de Bitcoin su principal fuente de negocio. Con además la interesante particularidad de que es capaz de acumular y pagar facturas sin tener que vender ni una sola unidad. Parece magia, ¿verdad? Bueno, más tarde te cuento cómo lo hacen. Pero quédate con esta idea. Una tesorera es una empresa pública de la que puedes comprar acciones y que ha hecho de la acumulación de Bitcoin su principal fuente de negocio, su principal enfoque. Ahora acumular Bitcoin lo es todo para ellas. ¿De acuerdo? Vale. Esto es muy importante para diferenciar una tesorera de una simple acumuladora. Me explico. Existen empresas, Bitcoin o no, que también acumulan Bitcoin, pero que lo hacen como una inversión más, sin convertirlo en su principal fuente de negocio. Un buen ejemplo podría ser Tesla, que tiene en su balance más de 11.000 Bitcoin acumulados, pero que evidentemente no vive de haberlo atesorado. Los tiene como patrimonio, como quien tiene un solar esperando su revalorización, pero no lo explota activamente como fuente principal de negocio. ¿Vale? Entonces, Block, la empresa de Jack Dorsey, que sí trabaja con Bitcoin, como por ejemplo procesando pagos y que ha acumulado 8.000 Bitcoin, sí será una tesorera, ¿no? Pues tampoco, porque su acumulación sigue sin ser su principal enfoque de negocio. Lo son los procesadores de pago, su exchange o su hardware wallet. ¿Se entiende? Dime cuál es tu enfoque y si la acumulación sistemática de Bitcoin lo es, vas por camino de ser una tesorera. Pero ahora vamos con la pregunta del millón. ¿Cómo hacen las tesoreras para comprar más Bitcoin gastando todo el fiat que tienen y pudiendo aún así pagar facturas sin tener que vender ni una sola fracción? Ya nos gustaría a nosotros los mortales poder hacer esto, ¿no?
Te lo puedo explicar o te lo puedo preguntar también con otro ejemplo. ¿Cómo ha podido Strategy comprar 600.000 Bitcoin con unos ingresos anuales de, pongamos, 100 millones de dólares, que en el mejor de los casos serían beneficio neto, y si Bitcoin no se hubiese movido de los 20.000 dólares, en todo este tiempo solo habría sido capaz de acumular 25.000 monedas? Entonces, ¿cómo lo ha hecho MicroStrategy para tener 600.000 Bitcoin y cómo lo hacen el resto de tesoreras? ¿Dónde está el truco? Pues el truco, o la magia, según quieras verlo, está en apalancarse a nivel Dios, endeudando a la empresa con todo tipo de instrumentos o productos financieros. Instrumentos a los que nosotros, pobres mortales, no tenemos acceso, pero a los que las empresas cotizadas sí. Y aquí es cuando, para entender a las tesoreras y poder valorar el fenómeno, hace falta remangarse y bajar a la madriguera de las sofisticadas estrategias de financiación que están utilizando y las nuevas métricas en las que se apoyan para vender la jugada tanto a bitcoiners como a inversores tradicionales. Vas a ver que son un conjunto de 4 estrategias a interiorizar y que caen muy fuera de lo que estamos acostumbrados en Bitcoin. De hecho, hace apenas un mes me sonaban a chino, pero ya sabes, son las cosas que tiene Bitcoin, que a veces te toca visitar madrigueras que ni te esperabas. Y como el saber no quita lugar, empecemos por el primer mecanismo de financiación. Hablemos de los bonos convertibles. Primera estrategia: los bonos o notas convertibles. Cuando en agosto de 2020 MicroStrategy decidió comprar Bitcoin con los más o menos 500 millones de dólares libres que tenía ahorrados en su tesorería, no utilizó nada de deuda. Los compró a pulmón, con el ahorro de unos 10 años de beneficio neto. Pero Saylor quería más, y después de limpiar el accionariado de participantes que no apoyaban el camino Bitcoin que estaba tomando, en diciembre anunció la emisión de 650 millones de dólares en bonos corporativos convertibles, o convertible notes, como le llaman en inglés. 650 millones en bonos para comprar más Bitcoin, claro. Los bonos corporativos son un instrumento de deuda a largo plazo de más de un año que pueden emitir las empresas para financiarse a cambio de un interés y que pueden ser garantizados o no con algún colateral. Cuando hablamos de bonos convertibles, nos referimos a un tipo de bono corporativo que, pasado un plazo de tiempo fijado en el contrato, el vencimiento, los tenedores del bono tienen la opción de convertirlos a acciones de la empresa a un precio acordado de antemano. Se entiende, yo creo, mejor con un ejemplo. En el caso de MicroStrategy y sus bonos convertibles por 600 millones de dólares, estos se emitieron en un momento en que su acción estaba de subida en 27 dólares. Una subida estratosférica para una acción que llevaba 3 años en la zona de los 13. Y ahí, en los 27 dólares, Saylor cerró los convertibles con un interés, o cupón, que es como le llamamos en este sector, con un interés del 0,75% anual, con fecha de vencimiento o plazo para devolver el dinero de 5 años, justo para nuestro 2025, y con una opción para los bonistas de convertir esos dólares prestados por acciones de MicroStrategy a un precio fijo de 40 dólares. Con lo que los que financiaron a Saylor prestaron sus dólares pagando una prima sobre la acción de ese momento de 27 dólares a 40, esperando ver si a vencimiento del bono en 2025 la acción cotizaba por más y les valía la pena cambiar deuda por acciones, o si por el contrario no era así y reclamaban lo prestado con el premio de consolación del 0,75% de interés anual, pero sin haber tenido el riesgo de la volatilidad de la acción. Un bono convertible que, si lo piensas, mucho se parece a una opción financiera. Pues bien, avanzamos en el tiempo, nos plantamos en 2025 y oye, la jugada del bono convertible acaba por salir muy bien a todos los participantes. Con los 650 millones, MicroStrategy compró casi 30.000 Bitcoin de nada, que actualmente tienen un valor de mercado de 3.300 millones de dólares. Un por 5.
Acto seguido a la compra, la acción arrancó un rally alcista que, por poner un punto para medirla, un mes después ya estaba en $63. Así que más de un por dos en apenas un mes. Y el accionista encantado, y el bonista también, porque las perspectivas, ostras, yo tengo un bono convertible a 40 de aquí a 5 años. Hostia, por favor, que se mantenga, ¿no? Y ya por último, los bonistas no solo tuvieron una buena expectativa en ese momento, sino que acabaron convirtiendo porque a fecha de grabación, las acciones a las que ellos esperaban o se suscribieron esperando que aumentara de valor por al menos 40 o más dólares, pues esas acciones hoy cotizan a 440. 1 por 11. Si te fijas, es increíble porque todos parecen ganar. Pero más allá de que estas cifras sean muy buenas, lo mejor que le pasó a MicroStrategy y a Saylor fue que aprendieron 5 cosas que no son las más evidentes de la operación, que no tienen que ver con estas cifras. La primera cosa que aprendieron fue que pueden vender acciones vía deuda con prima por más de lo que valen en ese momento. En esta primera emisión, por ejemplo, tuvieron una prima o cargaron una prima al bonista del 37,5%. Así que venden una cosa que hoy tiene un valor, la venden por más. Esa es la primera lección. La segunda es que con lo que consiguen de esa venta de inversores privados de renta fija que nunca le comprarían la acción porque es muy volátil, pues pueden comprar más Bitcoin de lo que lo harían si decidieran vender acciones. La tercera lección que aprendieron fue que los inversores privados de renta fija, estos bonistas, le compraban esos bonos porque, aunque les da pánico la volatilidad de Bitcoin, sí les interesa un tipo de interés fijo y que esté respaldado por esta cosa reluciente que mucha gente quiere comprar, que es Bitcoin. Así que estaban tratando estos bonos como o tenían interés en comprarlos porque eran un sucedáneo de Bitcoin, olía a Bitcoin, pero no era Bitcoin, era un proxy de Bitcoin. La cuarta lección que se llevó es que los inversores de renta variable, los que no le compraban los bonos, no, los que le compraban la acción, también respondían positivamente a la compra de más Bitcoin, inflándole el precio por acción. Acción que en ese momento era la única opción para muchos de los más institucionales a exponerse a la volatilidad de Bitcoin, porque no podían comprar Bitcoin real y los ETFs americanos todavía tardarían hasta enero de 2024. Así que sucedáneo de Bitcoin para la renta fija privada y también para inversores globales de renta variable. Y ya la última lección y la guinda del pastel fue descubrir que, aunque la emisión de bonos convertibles implicaba dilución accionarial al añadir más de 16 millones de nuevas acciones sobre un total de, ojo, 76 millones existentes, que no es moco de pavo, pues pese a ello, la acción se seguía revalorizando. Había más y más inversores queriendo ser accionistas, pese a que la estrategia los hacía menos propietarios de la compañía. Y claro, Saylor empezó a sentirse como la Reserva Federal con un mecanismo rollo gallina de los huevos de oro con el que podía imprimir papel accionarial vía bonos para comprar más Bitcoin. Así que, let's fucking go. Tanto le gustó el sistema que 2 meses después, en febrero de 2021, logró una nueva emisión de $1.050 millones. Esta vez con vencimiento 2027, 6 años ya de vencimiento. Con una prima del 50%, no del 37%, no, del 50%, venga, seguimos. Y además, ya por si no fueran suficientes buenos números, a un cupón del 0%. Es decir, le prestaron 1.050 millones sin intereses. Le estaban prestando nominalmente al cero, pero si lo piensas realmente, considerando inflación, le estaban prestando en negativo a 6 años. ¿Y qué hizo Saylor? Pues claro, compró 20.000 Bitcoin más y en junio emitió un tercer bono convertible a $183, que eso representaba al precio del momento una prima del 200%. Porque si te lo aceptan, ¿por qué no intentarlo? Y con esto acabó recibiendo un total de $500 millones con vencimiento a 2028, 7 años de vencimiento, aunque ahora sí con un cupón del 6,125.
Este fue el primer gran descubrimiento de Saylor: la deuda convertible en acciones con alta exposición a Bitcoin. Deuda que podía emitir a placer, con una increíble prima, y que acababan permitiéndole comprar Bitcoin a descuento. Pero claro, esta capacidad de vender con prima se apoyaba en la tesis de Bitcoin no para de subir, y por ende la acción no para de subir todavía más. Y ese sentimiento se frenó en seco con la primera tentativa de bear market en verano de 2021, de ahí seguramente que el interés del último bono fuera del 6,125, y el definitivo Winter is Coming de finales de año, que acabó por aparcar temporalmente la emisión de bonos que no volverían a la mesa de Saylor hasta marzo de 2024. Pero pese al mercado bajista, MicroStrategy no se detuvo ahí y siguió descubriendo más estrategias financieras que hoy forman parte de la caja de herramientas que utilizan las tesoreras Bitcoin. Por ello, ahora te he de hablar de algo que desencaja totalmente la forma de pensar de un Bitcoiner, y creo que también la de un inversor tradicional en acciones. Ahora te voy a hablar de los ATM o ATM con Shelf Registration. Segunda estrategia: programas at the market y Shelf Registration. Antes de empezar esta segunda estrategia, déjame reconocer una vez más que los mercados de valores siempre me han parecido muy complicados. Porque no solo te obligan a estudiar empresa por empresa, sino que además hay muchos intermediarios y el propio mercado tiene detalles legales y de regulación que siempre me hacen sentir que se me escapa algo. Y si a esto añadimos que Bitcoin es lo más simple del universo, todavía me parecen más complicados. Creo que es importante este aviso porque lo que voy a contar ahora quizás sea una obviedad para algunos, pero para mí, con cerebro 100% Bitcoiner, ha sido un desbarajuste total. El mismo día que MicroStrategy emitió su tercer bono convertible, a mediados de 2021, también registró en la SEC, el organismo regulador de valores de Estados Unidos y equivalente a la CNMV en España o la CNV en Argentina, pues MicroStrategy también hizo en la SEC una Shelf Registration de un programa at the market de $1.000 millones en acciones comunes. ¿Qué? ¿Cómo se te queda el cuerpo? Porque a mí se me quedó igual cuando lo leí, pero vamos a desmenuzar esto que es interesante. Lo que Strategy hizo en junio de 2021 fue avisar al organismo regulador de que se reservaba el derecho de emitir nuevas acciones de MSTR, MicroStrategy, y venderlas a mercado por un valor agregado total máximo de $1.000 millones. No que lo hacía ya, sino que solo avisaba, que se reservaba el derecho y que de momento las dejaba en la estantería. De ahí lo de registro shelf, que significa estantería en inglés. Y que cuando lo hiciese, cuando las vendiera o cuando las fuera a vender, no lo haría a un precio pactado con unos inversores concretos privados. No. Lo que haría sería irse al mercado secundario, la bolsa, y las vendería a discreción por el precio del momento. At the market. De ahí las dos partes del término. Shelf registration at the market. ¿Se entiende? Porque yo con esta explicación logré entenderlo, pero no dejaba de preguntarme una cosa. ¿Cómo es esto posible? De ser lo que estoy pensando que es, esto diluye la propiedad de los otros accionistas a discreción del gobierno de la empresa. ¿Qué pasa? ¿Que no tienen un cap? ¿No tiene una misión cerrada o finita? ¿Tan mal acostumbrado me tiene Bitcoin? Y las respuestas que aquí encontré me hicieron pensar varias veces en los tokenomics de las shitcoins de 2017, pero todo tenía un porqué. El certificado de incorporación de MicroStrategy, algo así como las reglas bajo las que se compromete a actuar, en su última modificación de 2003 establecía que la empresa tendría un total máximo de acciones de 500 millones, de los cuales 495, que la gran mayoría menos 5 millones, sí, pues 495 serían comunes, siendo 330 de clase A y 165 de clase B. Las de clase A son las que la gente compra y vende en la bolsa, son las de MSTR, ¿de acuerdo? Y las de tipo B las voy a ventilar ya porque son un tipo de acción que tiene 10 veces más poder de voto que una acción común tipo A
Y de hecho, de estas, todas las que existen las controla Michael Saylor en el 99,9%. ¿De acuerdo? Así que las de clase B son unas acciones ultravitaminadas que solo tiene Saylor y las de clase A son las que se compran y venden en la bolsa. Luego tenemos estos 5 millones que faltarían, que son para acciones preferentes. ¿De acuerdo? Bien. Estas son las cifras. Esto que acabo de explicar, estas cifras, son lo máximo a lo que MicroStrategy se comprometió a emitir, que no significa que se emitiesen en ese momento. De hecho, para mi sorpresa, a junio de 2021, MicroStrategy solo tenía en circulación 96 millones de acciones comunes, 76 millones tipo A y 19 millones tipo B, las de Saylor que te he contado. Y lo que acababan de registrar en la SEC era la intención de empezar a emitir más acciones de tipo A, las comunes. ¿Cuántas? Pues las que fueren por valor de máximo 1.000 millones de dólares. De las de tipo B no dice nada porque de hecho no se han tocado, siguen habiendo 19 millones antes y después de todo el movimiento Bitcoin que ha hecho la empresa. Así que de las B las podemos aparcar y nos podemos centrar en las de tipo A. De acuerdo. Así que de 76 millones hasta un techo de 330 millones que tienen sus estatutos, pues Saylor todavía tenía margen para seguir emitiendo. Y emitir es lo que hizo para seguir comprando Bitcoin cuando estos bonos que te comentaba antes dejaron de ser una opción. Y de hecho, en los 6 meses que le quedaban a 2021, emitió y vendió 17 millones de acciones que se sumaban a los futuribles 23 millones, si se convertían, de las 3 emisiones de bonos. 2022 fue un año muy tranquilo con esta estrategia porque fue un año bajista y con esta estrategia solo se animó a emitir 2 millones de acciones más, aunque sí que es verdad, y esto podría ser un capítulo aparte, pero es tan breve que lo explico aquí, sí que es verdad que ese 2022 se atrevió con otra nueva estrategia que fue la de los préstamos colateralizados y así sí que pudo comprar más Bitcoin poniendo parte de sus Bitcoin como colateral, pero casi le sale el tiro por la culata porque con la empresa que lo hizo, Silvergate, acabó en liquidación un año después y eso generó muchas dudas sobre si sus más de 30.000 Bitcoin que estaban de colateral no se los quedaría Silvergate o los había perdido Silvergate con su mala gestión. Así que fue una estrategia que le sirvió a MicroStrategy para saber que no debía estar en la caja de herramientas de las tesoreras y que ellos no la utilizarían más. ¿De acuerdo? Así que volviendo a los ATM, con Shelf Registration, en 2022 solo emitió 2 millones de acciones. 2023, con mejores perspectivas, pues ya tuvo más alegría y emitió 55 millones de acciones. Y luego ya en 2024 se volvió loco y emitió 77 millones de nuevas acciones, que si lo piensas son tantas como las que tenía la empresa en 2021. Y aparte también emitió más bonos de los que te he contado antes, en 5 emisiones más, si no me equivoco, por 35 millones de futuribles de posiblemente nuevas acciones convertibles. Sé que acabo de decir muchas cifras, pero te lo voy a resumir en un titular. En los 4 años que van, de junio del 21, cuando empezó con esta estrategia de emisión de nuevas acciones, a junio de 2025, MicroStrategy ha pasado de 76 millones de acciones comunes clase A a 280 millones. Aunque si calculo que pueden convertir todos esos bonos, serían un total de 314 millones de acciones. Que si te fijas, se está acercando ya mucho con estos 314 al techo de 330 que sus estatutos le permitían. Pero centrándonos en esto que ha hecho, lo que ha conseguido Saylor, aparte de financiarse, es diluir la propiedad de la empresa un 75%, que es una barbaridad. Pero lo interesante es que la apuesta le ha salido bien. Saylor ha apostado a la revalorización constante de Bitcoin en el medio-largo plazo. El accionista, aunque diluido, ha pasado a tener una acción de $13 en 2020 a una de 440 en julio de 2025 y además la empresa ha tenido una subida récord del 3.300% en 5 años versus
una subida de Bitcoin del 1200%, o sea, casi triplicando el desempeño al alza de Bitcoin. ¿Cómo lo hizo esto Saylor? ¿Cómo supo él y los suyos controlar la cantidad de bonos y de acciones a emitir sin destruir el valor de la acción? Y sobre todo, ¿cómo sigue siendo relevante MicroStrategy después de la aparición de los ETFs estadounidenses de Bitcoin en enero de 2024? Pues aquí es donde tenemos que sacar a pasear la tercera estrategia de las tesoreras, que es una que, aunque no sea un mecanismo directo para financiarse y comprar más Bitcoin, es el mecanismo para seguir justificando el precio de la acción, su revalorización y la euforia y FOMO que estamos viviendo por las empresas tesoreras Bitcoin. Así que acompáñame, que viene una buena. Esta tercera estrategia me parece interesantísima y, como te decía, es clave para conocer, comprender la euforia con las tesoreras que hace que incluso el propio Adam Back, después de estar invertido en varias de ellas, acabe de anunciar que se involucra de pleno con la nueva Bitcoin Standard, donde será el jefe de información. Así que no te despegues porque viene buena parte de la sustancia, pero antes un momento para dos de mis sponsors que hacen de Bitcoin algo extremadamente simple comparado con estas tesoreras como son HODL HODL y CoinKite. Puesto en simples términos, HODL HODL es el sitio web donde puedes acceder, encontrar ofertas de otros particulares como tú que quieren vender sus Bitcoin y por tu lado tomar sus ofertas y acumularlo sin preguntas de más. HODL HODL pone el cráneo para que nadie se vaya con lo que no es suyo y tú solo has de preocuparte de decidir el método de pago, que va a ser SEPA, Wire, Revolut, Wise, y escoger la cantidad a acumular. Una vez aceptado el contrato y seguido los pasos que te ofrece la plataforma, ya está. Esas fracciones de Bitcoin vienen directas a tu billetera, sin pensar en si te diluyen las acciones, en si la empresa en la que inviertes se sobreendeuda. Compras un Bitcoin, recibes un Bitcoin. Del de verdad. Increíble con todo lo que estamos escuchando hoy, ¿no? Pues eso es hodlhodl.com. Así que si quieres empezar en Bitcoin, entiende bien lo que compras y échale un vistazo a su web. Y si necesitas un sitio donde guardar tus Bitcoin con seguridad, CoinKite te aportará todo lo que necesitas con sus dispositivos para la custodia segura de Bitcoin, las Coldcard. Hace unos días publiqué en lunaticoin.blog, en la sección de guías y tutoriales, un pequeño artículo con los primeros pasos que has de dar cuando recibes tu Coldcard. Si tienes dudas sobre si serás capaz o no de operarla, échale un vistazo. Ya verás que no hay mucho que hacer. Configurar un PIN y en apenas unos pocos clics estás ya creando tu primera frase mnemónica de forma 100% airgap sin conexión a Internet. A partir de ahí, algo como Cove Wallet en dispositivos iOS, Cove, con V, C-O-V-E, eso para iOS, iPhones básicamente, o Keeper o Nunchuck en Android, y todo listo para recibir tus fracciones de Bitcoin ultra vitaminado que has conseguido en HODL HODL. Y todo eso recibido directamente a almacenamiento en frío, sin que ninguna wallet conectada a Internet haya tocado nunca tu frase secreta. Échale un vistazo a las Coldcard Mark IV o las Q, mis favoritas, y decide tú mismo. Más información de HODL HODL y CoinKite en la descripción. Tercera estrategia. Las nuevas métricas y contabilidad Bitcoin. Rápidamente y desde el principio de la acumulación de Bitcoin en agosto de 2020, el movimiento del precio de la acción de MicroStrategy se correlacionó con el de la invención de Satoshi. ¿Que Bitcoin subía? MicroStrategy también. ¿Que Bitcoin caía? MicroStrategy también. No hacía falta ser ingeniero de cohetes para entender que la valoración de la empresa de Saylor había dejado de ser la de una empresa tecnológica basada en sus beneficios, en los múltiples del sector o el descuento de flujos de caja futuros de su negocio, y había pasado a ser una valoración basada en sus activos de tesorería, en su balance sheet, que dicen los angloparlantes. Con lo que, de forma lógica e intuitiva, el mercado estaba valorando ese proxy, ese sucedáneo de Bitcoin, por lo que era, y no por lo que decía su misión y visión original. Y de la misma forma, el inversor particular empezó a valorar las acciones de Strategy en satoshis. Es decir, empezó a pensar que si compraba una acción y pasaba a ser un poco propietario de la empresa, pues se planteó cuántos satoshis o fracciones de Bitcoin le tocaban a él.
Y aquí es donde intuitivamente se acuñó el término, muy popular ahora, de Bitcoin por acción o Bitcoin per share en inglés. Valor no solo importante para los inversores que no tenían ETFs para exponerse a Bitcoin por aquel entonces, sino que también era sumamente importante para Saylor y los suyos para medir cuánto podían llegar a estirar el brazo emitiendo acciones sin pasarse de rosca. Y es que, por ejemplo, en el año bajista de 2022, donde Saylor solo se atrevió a emitir 2 millones de acciones, no solo consiguió mantener la cantidad de Bitcoin por acción, sino que incluso lo subió unos 2.000 sats, de 112.000 sats a 114.000 por acción. Y ya en 2023, año en que se atrevió a emitir 55 millones de acciones, subió el ratio a 120.000 sats por acción. Ese fue el verdadero fiscalizador de la emisión de acciones de Saylor. Estaba haciendo de MicroStrategy una empresa con Bitcoin en el centro, y mientras sí podría permitirse diluir la propiedad del accionariado, no podía quitarles ni un SAT. Y aquí hago un paréntesis. Si te fijas, cuando Venezuela se vuelve loca o Argentina se vuelve loca y empieza a emitir papel a expuertas, no tienen fuelle, no tienen final, lo hacen a pulmón sin pensar y sin miramientos, empobreciendo a todo el mundo. Las empresas tesoreras hacen algo parecido con sus acciones, pero se autofiscalizan. Es como si los estados hubieran dicho, oye, vamos a imprimir papel como cosacos, pero vamos a intentar mantener un ratio de onzas por billete estable, o incluso que pudiéramos aportar una cantidad de oro creciente en el tiempo por cada papel que se emite. De esta forma haremos las cosas bien, o de esta forma haremos que la gente quiera utilizar nuestro papel porque les aporta o está más respaldado por oro cada día. Podrían haber aplicado esta estrategia, ¿no? Pues bueno, cierro paréntesis y me vuelvo a las tesoreras que sí que estaban haciendo esto mismo, pero con el Bitcoin por acción. Lo que no podían tocar era diluir el Bitcoin que representaba cada acción de la empresa. Y aquí es donde es normal pensar lo siguiente. Si el mercado valoraba a Strategy por ser un tipo de Bitcoin papel pseudo ETF, ¿cómo es posible que pudieran emitir tal barbaridad de acciones y encima otorgar más Bitcoin por cada acción? Tanto la acción nueva que estaban emitiendo como la acción que ya venía acumulada desde años atrás, desde los 90. Creo que para entender esto lo mejor es poner un ejemplo. Supongamos una empresa tesorera Bitcoin llamada Luna, con una valoración de $1 millón, porque vamos a suponer también que tiene una tesorería de 10 Bitcoin, con Bitcoin a $100.000 por moneda, y además con un total de 10 acciones, con lo que el Bitcoin per share es de un Bitcoin entero por acción. ¿De acuerdo? Una tesorera muy simplona. Si esa empresa decidiese emitir una acción más para financiarse y pasar a un total de 11 acciones, es evidente que el Bitcoin por acción bajaría. Y lo lógico, y repito, lo lógico sería que la acción se devaluase a menos de $100.000 y que solo pudiera llegar a ingresar por esa acción de más unos 90 y algo de $1.000. Con lo que, aunque el gobierno de la empresa, destinara lo ingresado a comprar más Bitcoin, no le alcanzaría a ingresar una nueva moneda entera, con lo que por esa acción de más habría devaluado el Bitcoin por acción. Ya no pertocaría una moneda entera, sino que pertocaría casi una moneda entera. ¿Sí? Entonces, si esto que acabo de explicar suena lógico, ¿cómo narices lo ha hecho Saylor para emitir millones de acciones más y encima ganarle más Bitcoin por acción? La respuesta rápida es que la acción de Strategy, salvo episodios puntuales en 2022, siempre ha sido valorada por encima de sus tenencias en Bitcoin. Siguiendo con el ejemplo anterior, es como si la tesorera Luna de 10 Bitcoin a $100.000 por moneda se valorase en lugar de a 1 millón a 2. Y que si yo emito esa acción de más, pudiera capturar
$200.000 con esa venta. O imagínate que fuera un poquito menos, pero vamos a suponer 200.000. Y entonces, ¿qué hago yo con esos 200.000? Pues la mitad, 100.000, los destino a comprar una moneda más, con lo que así mantengo el Bitcoin por acción, el ratio de Bitcoin por acción. ¿Y qué hago con los 100.000 que me faltan? Compro más Bitcoin. Y de esta forma aumento el ratio de todos los accionistas, del nuevo que acaba de entrar y de los 10 que ya habían, aumento el ratio de Bitcoin por acción a todos. Esta diferencia entre valor de mercado de la acción, market cap, y valor de mercado del Bitcoin que posee la empresa es lo que mide la ahora archiconocida métrica del MNAV o Market Adjusted Net Asset Value. El MNAV, M-N-A-V, es una métrica no estándar y utilizada casi exclusivamente en el sector de las tesoreras Bitcoin, que nace de la métrica contable estándar del NAV. El NAV es, por ejemplo, la forma en la que obtenemos el valor liquidativo por participación o acción en un fondo de inversión, y se calcula tomando todos los activos que tiene la empresa y restándole todos los pasivos, que son deudas y obligaciones. Con eso obtienes el patrimonio neto y entonces lo divides por el número de accionistas o participaciones del fondo. Así sabes cuánto patrimonio te otorga cada participación y por ende el precio o valor liquidativo de estas, sin prima alguna. Pues bien, la reversión del MNAV es una adaptación para comprender con cuánta prima estás comprando Bitcoin. Y nótense las comillas si solo me estás escuchando. Comprando Bitcoin. Pues sirve para saber eso cuando adquieres la acción de una tesorera. Y también en qué porcentaje de sobrevaloración estás financiando a la empresa cuando ésta emite acciones para comprar más Bitcoin. Por ejemplo, a julio de 2025, Strategy tiene una capitalización de mercado de 126.000 millones y un valor de sus Bitcoin de 70.000 millones de dólares, lo que le otorga un MNAV de 1,8. Esto significa que por cada 1,8 dólares que Strategy consigue de vender nuevas acciones, tiene que destinar 1 a recomprar Bitcoin, para así no devaluar la métrica del Bitcoin por acción, y destina 0,8 a inflarla, convirtiendo a Strategy no solo en acción con exposición a Bitcoin estable como sería un ETF, sino que también es una máquina para ganar más Bitcoin, para obtener rendimientos en Bitcoin. No me digas que dicho así no te entra el FOMO y euforia y quieres revisar a ver cómo se compra esto de MicroStrategy. Pero no, tranquilo, calma, no lo hagas. Solo te lo cuento así porque ese es el FOMO con el que Saylor vende más acciones pese a emitir papel como un cosaco. Y para que la rueda no se detenga, han creado todavía 2 métricas más que se unen a lo que ahora llamamos Bitcoin KPIs o indicadores de rendimiento Bitcoin, que sirven para medir el desempeño de las tesoreras en este momento. Estas 2 nuevas métricas son el BTC Yield y el BTC Gain, y que se unen al MNAV y al Bitcoin por acción. El BTC Yield es el porcentaje o tasa de crecimiento de Bitcoin por acción. Porque claro, si Strategy es capaz de acumularte más Bitcoin por acción sin que hagas nada, esto se ha de comunicar para así poder seguir financiándose con prima y aumentar la aspiradora de valor. Y el BTC Gain ajustado a dólar es la métrica que le permite relacionarse con el resto de empresas que no son Bitcoin y que mide el crecimiento neto de Bitcoin en su tesorería en un periodo de tiempo y se multiplica por el valor de Bitcoin a final de ese periodo. Es decir, si Strategy ha conseguido acumular 10.000 Bitcoin en un año y su valor actual es de 100.000, su Bitcoin Gain en dólares es de 1.000 millones de dólares. Así, no solo fardan contra Bitcoiners con el BTC Yield, sino que también pueden fardar con otras empresas que lo valoran todo en dólares. ¿Qué? Loco todo esto, ¿verdad? ¿Entiendes ahora aquello de que una tesorera Bitcoin es una empresa enfocada 100% a la acumulación de Bitcoin sin vender una sola unidad? Claro, no se pueden permitir que el Bitcoin por acción baje. Eso destruiría la tesis de inversión.
Con lo que, en resumidas cuentas, las tesoreras Bitcoin consiguen comprar más Bitcoin sin necesidad de negocio alguno y sin vender una sola fracción, gracias a la tesis alcista de Bitcoin a largo plazo, que de momento se va cumpliendo, endeudándose con instrumentos financieros ventajosos y a largo plazo, para así saltarse y navegar los bear markets, y siempre haciéndolo sobrevalorando el precio presente de la acción para capturar así esa prima, comprar más Bitcoin y aumentar el ratio de Bitcoin por acción. Por eso, los ETFs no son competencia para Saylor. Un ETF es un Bitcoin papel que promete ser el valor de un Bitcoin en dólares. En Strategy, un Bitcoin papel promete ser más del valor en dólares de un Bitcoin papel. Es un Bitcoin con rendimiento. Y no solo eso, al comprar más Bitcoin en cantidades industriales, empuja el precio para arriba del activo de Bitcoin, sus acciones se revalorizan, las de MicroStrategy, subiendo su mNAV y pudiéndose financiar todavía más, vendiendo más acciones, comprando más Bitcoin, inflando el precio, vendiendo más acciones, etcétera, etcétera, etcétera. En lo que parece un ciclo de retroalimentación infinita. Y sí, sé que esto suena fatal, pero así es como está funcionando ahora, y es por ello que no solo está atrayendo a inversores que quieren ganar Bitcoin Yield, sino que también estamos viviendo un boom de tesoreras Bitcoin que quieren replicar la jugada de Saylor y conseguir Bitcoin con descuento. Pero ¿cómo es posible que el mercado, sabiendo lo que está haciendo Saylor y el resto de tesoreras Bitcoin, las siga valorando por encima de sus tenencias pese a que muchas de ellas no consiguen hacer ningún otro negocio? ¿De dónde sale esa prima de los mNAV por encima de 1? Pues principalmente por dos motivos. El primero es por la facilidad que tiene una empresa pública, una cotizada que diríamos nosotros, de estas características de acceder a capital barato. Y nosotros, pobres mortales, no tenemos esas posibilidades. Y el segundo motivo es por la capacidad del equipo financiero que tienen todas ellas de encontrar ingenierías para seguir ejecutando estrategias que aumenten el BTC Yield de sus accionistas. Y luego, como Estados Unidos no es la única jurisdicción con tesoreras, hay otras como la japonesa Metaplanet, que se aprovecha de una ventaja fiscal. Y luego también en el resto del planeta hay muchas otras que se aprovechan de la ventaja jurisdiccional de la divisa. Pero territorio a territorio, lo que se acaba valorando son esas dos cosas: facilidad de acceso a capital barato e ingeniería financiera para ganar más sats por acción en el largo plazo. Esto es el descuento de flujos de caja futuros del mundo de las tesoreras Bitcoin. Y por eso Strategy tiene un mNAV de 1,8, Metaplanet del 3, ha llegado a estar por encima del 10 Metaplanet. Y luego Capital B, que es ex de Blockchain Group en Francia, lo tiene del 2,7. ¿Sientes el mareo? Pues todavía hay más, porque me falta la última estrategia de ingeniería financiera de Saylor y los suyos. Me falta las preferentes del siglo XXI. Cuarta estrategia, las acciones preferentes. Si no te he mareado del todo con las cifras que he ido lanzando, quizá te hayas percatado de que la estrategia de emitir más acciones tiene los días contados para Strategy, porque se está acercando ya mucho a su máximo de 330 millones de acciones comunes clase A versus los 314 que ya ha emitido. Pues, de hecho, nada más lejos de la realidad. Y es que el 1 de enero de 2025, los accionistas le aprobaron una modificación del certificado de incorporación de 2003 que os comentaba antes, modificando la cantidad máxima posible de acciones tipo A y pasando, cuidado con la cifra, y pasando de 330 millones que tenían de máximo a 10.330 millones. No hay fallo, ¿eh? Lo has oído bien. Los accionistas le aprobaron que les puedan diluir un 96% su tenencia de la empresa, permitiendo al gobierno emitir 10.000 millones de acciones más. Increíble, ¿verdad? Esto es como si de golpe a Satoshi volviera a aparecer y le permitiésemos que
pasara de 21 millones de Bitcoin a 10.021 millones de Bitcoin. Es que es increíble, nada puede detener este tren, están todos subidos. Pues aparte de tener margen para seguir exprimiendo esta estrategia mientras el mercado se lo permite, los accionistas de Strategy también aprobaron pasar de 5 millones de acciones de preferentes a 1.005 millones. Nada, 1.000 millones más de acciones. Pero, oye, esto de preferentes todavía no había salido a relucir. Y de hecho es un producto que en España recuerda a una época oscura donde las cajas de ahorro engancharon a un montón de inversores particulares que no sabían lo que estaban comprando, aunque eso no les quite responsabilidad alguna. Así que para desmitificarlas vamos a aclararlas un momento para poder contarte la última de Saylor y que de bien seguro replicarán muchas otras tesoreras. Una preferente o acción preferente son unos tipos de instrumentos financieros híbridos entre acciones comunes y deuda. No son ni una ni la otra. Aunque se contabilizan como acciones, no tienen derecho a voto, pero sí cobran un dividendo sobre un precio fijo por acción, sobre todo en los países anglosajones. Este precio fijo por acción es lo que le llamamos el valor facial, en inglés par value, que se establece cuando se emite una acción preferente y es con el que se fija el dividendo. Por ejemplo, un 10% para una preferente con valor facial de $100 te pagará $10 anuales, aunque luego ésta alcance los $200 de cotización, porque se compran y venden en mercados secundarios. Te seguirán pagando, aunque esté a 200, $10 de dividendo, porque el dividendo se fija sobre el valor par. ¿Se entiende? Bien. Como las preferentes cotizan en bolsa y suelen tener menos volatilidad al tradearse por ese porcentaje de dividendo que tienen, son un producto de renta fija de los que gustan a los inversores conservadores. Y como no suelen tener conversión a acciones normales, se emiten para no financiarse diluyendo directamente a los accionistas comunes. Es un mecanismo de financiación que no diluye. Así que tener una preferente, por ejemplo, de una tesorera Bitcoin, no te haría ser propietario directo de un porcentaje de Bitcoin, pero sí que cobras dividendo gracias a su buen hacer y el valor facial por preferente también estaría respaldado por los Bitcoin de su tesorería. Sí, ese sería el... ¿Es humo? Bueno, no, tiene respaldo. ¿Respaldo cómo? Pues aquí es donde hemos de hablar del concepto de prelación de créditos, porque es especialmente importante para entender el valor de las preferentes y también el de los otros instrumentos que hoy te estoy contando, como los bonos o las acciones comunes. La prelación de créditos es el orden legal en que se pagan las deudas de una empresa o persona cuando no puede hacer frente a todas sus obligaciones, especialmente cuando hablamos de concursos de acreedores, quiebras, liquidaciones, etc. ¿De acuerdo? Ahora, si Strategy entrara en concurso de acreedores, se establecería un orden entre todo el mundo que le ha prestado para saber quién cobra primero y quién cobra después, con los activos que todavía tenga la empresa. Y aquí es donde se vuelve todo más interesante todavía. La prelación de créditos establece un orden clarísimo de quién cobra primero. Los acreedores garantizados serían los primeros en poner la mano. ¿Y quién son? Pues son todos aquellos que le han prestado con algún tipo de préstamo de deuda garantizada. Esto sería, por ejemplo, si Saylor siguiera haciendo préstamos colateralizados, como probó con Silvergate, pues estos serían lo primero. Silvergate hubiera sido el primero en cobrar, ¿vale? Pero esto Saylor no lo está haciendo ya. Luego vendrían los prestamistas no garantizados, como son los bonistas, los que le han comprado el bono. Así que todos esos billones obtenidos de la emisión de bonos se tendrían que pagar aquí. En este caso, en el caso de MicroStrategy, serían los primeros en poner la mano. Si todavía hay activos que vender y seguir pagando a acreedores, luego vendrían todos los que tienen preferentes, que en el caso de ser acciones con valor facial, como te he contado antes, se les pagaría ese importe
a cada uno, independientemente de a cuánto estuvieran cotizando. No, es que cotizaban a 300, ya, pero el valor facial era 100, yo te pago 100, ¿de acuerdo? Y al final de todo, los últimos en la lista, si quedase algo que vender y pagarles, serían los accionistas comunes, los que están comprando a expuertas MSTR. Acreedores garantizados primero, luego bonistas, preferentistas y accionariado común. Ese es el orden. Así que los que compran preferentes, si no tienen derechos de voto y tampoco se exponen a la subida infinita de un stock bursátil, lo que sí tienen es un dividendo fijo y, en caso de liquidación, cobrar primero antes que, por ejemplo, los accionistas comunes y, además, en este mundo anglosajón, cobrar a un precio fijo. Entendido esto y volviendo al punto en el que los accionistas le aprobaban el 1 de enero pasar de 5 millones de preferentes a 1.005 millones, ahora ya puedo contarte la última estrategia de Saylor. Las 4 emisiones de preferentes de Strike, Strive, Stride y Stretch. Porque ¿para qué vas a emitir una si puedes emitir 4? Y ojo, que Stretch la acaba de anunciar Strategy hace 2 días, que he tenido que acabar de modificar la publicación de este podcast para incluirla. O sea, de nuevo, a este tren parece que no lo para nadie. Vamos a intentar hacer todo esto lo más ligero posible, porque entre que los nombres se parecen todos y que los conceptos se salen mucho de Bitcoin, bueno, vamos a intentar aclarar todas estas preferentes para que veas qué ofrecen y qué busca Saylor con ellas. Empezando por la primera que emitió, Strike, que se llama de la misma forma que esta wallet muy conocida y servicio de Lightning. ¿De acuerdo? Pues Strike, el mismo nombre. Le debe haber hecho una gracia a Jack Mallers que no veas. Strike, ¿qué es esta preferente? Pues bien, es una acción con valor facial de $100. Todas ellas tienen valor facial de 100, así que esto lo puedes ya incorporar porque todas es lo mismo. Es una acción con valor facial de $100 colocadas en un ofrecimiento inicial que hicieron a 80, ¿vale? Esto fueron porque tienen que salir de alguna forma y salieron así. Accesibles para todo tipo de inversores retail a través de mercados secundarios y que tiene como característica, aquí está el meollo, que paga un 8% anual y con una posible conversión a acciones de MicroStrategy en un ratio de 10:1. 10 acciones de Strike, 10 acciones preferentes de Strike se pueden convertir a una de MicroStrategy. Con lo que, de nuevo, el amigo Saylor es capaz de vender acciones de Strategy cuando estaban en ese momento, en enero de este año, a $330, pues él es capaz de venderlas a 1.000. Una prima, de nuevo, del 200, más del 200%. Es un crack en esto, macho. Y no, o sea, consigue vender estos productos. Pero vale, esto es Strike. Preferente, 8%, dividendo, convertible. Bien, avanzamos. Luego en marzo emitió Strife, que tiene una F ahí. En lugar de una K, tiene una F. Strife. Que es otra preferente con también valor facial de $100, que paga un 10% de interés y no tiene opción de conversión. Y luego en junio, esto te va a encantar, emitió Stride, con D, Stride. Otra preferente con también valor facial de 100 y que paga otro 10% de interés sin opción a conversión. Y si me has escuchado bien, te preguntarás, ¿diferencia entre Strife y Stride, Strife y Stride? Pues ya verás que esto está genial. Strife tiene obligación de pagarte interés, la que tiene la F. Y si no te paga, se acumula y se incrementa su interés a razón de un 1% anual hasta un máximo del 18%. Así que Strategy podría decidir no pagarte interés, pero se acumularía y si pasa más de un año sin pagártelo, también se haría el compuesto de esos puntos de interés a lo adeudado hasta que te lo paguen. Stride, en cambio, es una especie de preferente basura que no tiene obligación de pagarte interés. Así como lo oyes. Puede pagarte un 10% o no pagártelo. Y no se acumula ni nada. Es a entera discreción de Strategy. Preferente basura. Y por si tenías duda, Strike, la que llevaba la K, la que te he contado primero, la de enero, sí tiene
obligación de pagarte ese 8% de dividendo, pero si no te lo paga, aunque se acumula, no se incrementaría el interés. Siempre sería un 8%, aunque llevara 8 años sin pagarte ese interés. ¿De acuerdo? Ese dividendo. Bien, y por último, como te decía, hace apenas 2 días acaban de anunciar la cuarta preferente, que no ha salido, pero va a salir, Stretch, con también valor facial de $100, con un 9% de dividendo, parece que va cumpliendo, va rellenando los huecos que no utiliza, 9% anual, pagaderos mes a mes, este es un gran cambio, mes a mes, pero que como característica, ese dividendo puede ser ajustado por la gobernanza de Strategy a placer. ¿Con qué intención? ¿Con qué motivo? Porque Strategy quiere que siempre se mantenga alrededor de los $100. Ahora hace días que no lo reviso, pero Strike y Strive ya estaban en $140, o sea, han subido. Y Stretch, lo que Strategy querría es ir ajustando el tipo de interés para que no fuera tan apetecible o fuera muy apetecible. Tiene límites, pero lo que MicroStrategy quiere hacer aquí es que tú compres algo que más o menos siempre se va a mantener en 100, ¿vale? Por lo tanto, no estás buscando la especulación sobre esa acción preferente, siempre va a valer más o menos 100 y te va a pagar un interés. ¿Cuánto? Depende. No te puedes fiar, ¿no? Puede cambiar, puede irse a más, puede irse a menos, pero va a ser un mecanismo para también seguirse financiando. Y estas 4 preferentes también he de decir que tienen distinta seniority o prioridad dentro de la prelación de crédito. Dentro de esta sección que te decía de preferentes, primero se pagarían las preferentes e intereses de Strive en caso de liquidación. Primero vendría Strive es como la mejor, Strife. Luego Stretch, la que tiene que salir ahora, Strike y por último Stripe, que es basura en todo. Es la última en cobrar, es la que pueden no pagarte. Es increíble este producto. Es mi favorita porque parece lo más irracional del mundo. Pero bueno, lo más curioso es que aunque sea basura, cobrarían antes que las acciones no preferentes, las acciones clase A, las comunes, las MSTR. Y ya para rematar, las 4 emisiones son perpetuas, no tienen vencimiento, con lo que Strategy no tiene obligación de recuperarlas en ningún momento, pagando de vuelta a los preferentistas, y eso solo sucedería en caso de liquidación. Así que cuando Strategy aumentó de 5 a 1.005 millones de acciones preferentes máximas, ya tenía en mente la ejecución de su última gran estrategia, y de hecho desde enero, con las 3 primeras preferentes que emitió, ha emitido 12,77 millones de acciones preferentes de Strike, 10,5 millones de preferentes de Strive y 12 millones de las preferentes basura de Stride, que sigo sin entender quién narices compra eso. Y además, más allá del ofrecimiento inicial, ha registrado un programa Shelf at the Market para todas ellas, para poderlas seguir emitiendo a placer, con lo que así Saylor se arma de recursos para capear el siguiente bear market con unos productos que, en el caso de Strive, Stretch y Stride, no diluyen el Bitcoin por acción porque no tienen conversión, y en el caso de Strike lo hace para una acción de MicroStrategy valorada en más de $1.000. Y aunque yo me lo pregunto y mucho para la preferente basura de Stride, ¿quién compra cualquiera de estos productos? Pues, como decía antes, el sector de los mercados secundarios de renta fija lo encuentra extremadamente interesante a este producto. Y así, si MicroStrategy con su acción permitió a inversores de renta variable exponerse a la volatilidad de Bitcoin, y con los bonos lo había hecho a algunos inversores cualificados de renta fija, con las preferentes abre la puerta del acceso a todo tipo de inversor de este sector a los que la volatilidad de Bitcoin les da pánico, pero que no tienen o no quieren perderse su revalorización a través de productos que pagan tan bien como Strive o Strike. Y así, a toro pasado, se ve cómo Saylor ha ido a degüello a reempaquetar Bitcoin para este tipo de inversor que no hubiera comprado el activo nativo, la invención de Satoshi, de ninguna de las maneras. Y ahora lo hacen porque les han creado un producto de deuda o de renta variable acorde a su perfil inversor. Strategy
ha mirado al enorme pastel de renta fija del mercado de capitales, que está acostumbrado a unos intereses rancios de los bonos soberanos, les ha tirado una caña y parece que está sorbiendo la liquidez para comprar más Bitcoin y beneficiarse de ello. ¿Ponzi o genialidad? ¿Estafador o ingeniero de un puente de arbitraje entre un antiguo mercado de capitales suprimido por la emisión del fiat y de los bonos soberanos, con un mercado digital de capitales que capitaliza sobre la degeneración de este sistema en el largo plazo, lo reempaqueta y lo distribuye con productos Bitcoin quedándose con un margen? ¿Circunstancia única e irrepetible o el mecanismo con el que Bitcoin no solo fiscalizará la gestión política desde la tenencia nativa del activo, sino que también lo hará desde los mercados de capitales más tradicionales? Pues en esta circunstancia nos encontramos. Bueno, en esta y con la proliferación acelerada de nuevas tesoreras Bitcoin que ya nacen sin modelo alguno de negocio salvo por una nueva idea de ingeniería financiera para acumular Bitcoin sin gastar un duro y prometiendo al accionista un crecimiento de Bitcoin por acción. Bueno, prometiendo eso y la máxima de Saylor de que nunca venderán ni un solo Bitcoin. Pese a entender ahora, con estas 4 estrategias, la jugada de las tesoreras de Bitcoin, no dejo de sonreírme al tomar distancia y ver con la perspectiva de todo lo comentado, de cómo pese a tener Bitcoin en su nombre y venderlo y reempaquetarlo en todos sus sabores posibles, toda esta escena se construye sobre muchísimas capas de confianza. Trust, trust, trust. Y que, sin negar la mayor que las tesoreras atraen a un inversor que seguramente no hubiera comprado Bitcoin sin estos productos súper regulados de Bitcoin papel, qué lejos queda aquella primera frase de Satoshi del white paper, que decía: os vengo a presentar una versión electrónica puramente entre particulares del cash que permitiría enviar pagos online directamente entre partes sin tener que ir a través de una institución financiera. Y por ello, y antes de terminar con esta introducción a las tesoreras Bitcoin, una pequeña sección sobre algunas reflexiones que he ido teniendo mientras preparaba este podcast. Pero antes, un brevísimo momento para Bitronics y Bitrefill. Estas tesoreras parecen venir cumpliendo con la promesa de aportar a sus tenedores de un Bitcoin yield que hace que su Bitcoin per share suba. Lo que me gustaría saber es si los nuevos interesados en Bitcoin que están entrando a través de estos vehículos se paran en algún momento a reflexionar sobre la inutilidad de este Bitcoin por acción en la economía real. O dicho de otra forma, ¿qué les compra a ellos ese Bitcoin en Bitrefill? Bitrefill es la página web donde mes a mes compro todo lo que necesito pagando con Bitcoin. Bitcoin on-chain o Lightning que he acumulado y que cada vez me permite comprar más por menos. Pues bien, en Bitrefill compro desde eSIMs a juegos de Nintendo, a la compra en Carrefour o todo lo que necesito en Amazon. Bitrefill me brinda una vía de salida en la que no me hacen pregunta alguna y en la que puedo sentir el poder descentralizado y entre pares de Bitcoin. ¿Reflexionarán los tesoreros sobre esta imposibilidad de sus acciones? ¿O se contentarán con la esperanza del aumento en unas teóricas tenencias de Bitcoin que para capitalizar le consumirán buena parte de los intermediarios que he dicho antes que encontramos? Y otra cosa que me pregunto es si se interesarán por la minería, su descentralización y funcionamiento. La minería no solo es apasionante, sino que además es capital para que Bitcoin siga aumentando de valor produciendo bloques cada 10 minutos. Y de hace un par de años a esta parte estamos todos de enhorabuena, porque aunque hacía un tiempo era bastante tedioso formar parte de este sector desde casa, ahora es muy fácil consiguiéndote un Bitaxe en Bitronics. Un Bitaxe es un pequeño minero ASIC de hasta 1,2 terahashes, luego también tienes versiones más fuertes como el NERQX que te llega hasta 5 terahashes y que el Bitaxe apenas te consume 20 vatios la hora, con un coste eléctrico de unos 10 centavos al día. Y con el que no solo aportarás tu granito de arena y aprenderás un montón sobre cómo funciona este apasionante
parte de Bitcoin, sino que además lucharás cada 10 minutos en la lotería descentralizada de Bitcoin, en la que un hash, uno, de los 1,2 billones de hashes que produce por segundo tu Bitax, y estos billones son españoles, no son anglosajones, pues uno de esos 1,2 billones puede ser el que descubra el siguiente bloque de Bitcoin con 3,125 monedas de recompensa. ¿Te interesa saber más? Pues sigue el link de la descripción y enamórate de los Bitax y los NERQX de Bitronix. Y con las compras en Bitrefill y el hashrate de Bitronix, ahora sí, a por las reflexiones sobre las tesoreras Bitcoin. Reflexiones sobre las tesoreras Bitcoin. Como hemos visto, las tesoreras son empresas cotizadas que han hecho de la acumulación sistemática de Bitcoin su principal fuente de negocio, reempaquetando su volatilidad en productos financieros que venden en los mercados fiat de renta fija y variable para comprar más Bitcoin y seguir alimentando el crecimiento de su acción que vive de ofrecer la promesa de una renta Bitcoin o Bitcoin Yield. El truco para poder seguir endeudándose sin tener que vender e incluso aumentando el Bitcoin por acción está en aprovechar unos mercados de capital fiat con una valoración del dinero artificialmente baja. Con esta valoración tan baja, ellos ofrecen un poco más y se financian con extremada facilidad a cambio de estos productos financieros que para muchos inversores parecen increíbles. De hecho, todo esto lo que hacen las tesoreras es decir, mira, si Bitcoin lleva aumentando un 60% de media en los últimos 5 años de su valoración, pues yo lo único que tengo que hacer son productos que puedan ofrecer más de lo que ofrecen estos productos pésimos con mala valoración del mercado de capital, que si están en un 5, en un 6, en un 7, pues yo ofrezco productos al 8, al 9, al 10 y así de toda esta futuro, en teoría, beneficio que me va a dar Bitcoin, de esta futura rentabilidad, que si ha estado en un 60 podríamos asumir que se puede ir a un 30, pues yo me quito un 10, se lo entrego a estos inversores y yo aprovecho ese 20 para seguir comprando más Bitcoin y seguir creciendo más que nadie. En palabras de Saylor, MicroStrategy es como una estación eléctrica que recibe un activo de alta tensión o volatilidad y lo transforma en varias volatilidades menores con la acción y con los bonos y con las preferentes para ofrecerlo a distintos tipos de cliente. Bueno, pensándolo mejor, con la acción le aumenta la volatilidad, pero con bonos y preferentes se la disminuye. Y por ello una tesorera no es cualquier empresa que ha decidido comprar Bitcoin con sus saldos de caja. Son una máquina de ingeniería financiera para explotar las ineficiencias artificiales del mercado de capitales. Esto es la teoría. Ahora las reflexiones e inquietudes. Sobre el sector de las tesoreras. La primera gran reflexión es que son un sector sistémico y de liquidez limitada. Lo que permite a las tesoreras financiarse con primas elevadas es tener un rendimiento Bitcoin alto, o BTC Yield. Eso hace que su MNAV se dispare y con las emisiones de sus acciones compran duros a 4 pesetas, lo que hace aumentar de nuevo el Bitcoin por share. Esto es lo que les interesa a las tesoreras, esto y descubrir zonas de los mercados de capitales todavía vírgenes a Bitcoin y darles exposición a través de sus instrumentos financieros. Por ejemplo, Stretch, esta última que ha anunciado, la pantalla que enseñaba Saylor en la presentación es, mira, nadie está tocando con productos Bitcoin al sector al que van los fondos monetarios y Stretch va a ir a por ese mismo tipo de cliente. Esa es la obsesión de los equipos de ingeniería financiera de las tesoreras Bitcoin. Aunque puede haber todavía mucho margen de descubrimiento en muchas zonas económicas que no usen el dólar, donde MicroStrategy yo creo que va a someter a las otras tesoreras a una competencia feroz, el descubrimiento de nuevos sectores, tarde o temprano, yo creo que se agotará. Y el arbitraje entre la valoración del fiat y la apreciación futura de Bitcoin se irá reduciendo. Lo que me lleva a pensar en que algunas de estas empresas tomarán cada vez más y más riesgos para seguir siendo relevantes,
O si no, ¿cómo van a poder pagar todos estos dividendos, bonos y demás? Y quizá Saylor lo haga muy bien y tenga sus ratios de deuda bien controlados y atados a los ciclos económicos, pero con la caja de Pandora que acaba de abrir con las tesoreras, bueno, lleva desde 2020 abriéndola, pero yo creo que ni él sabía lo que estaba haciendo, ya no está solo. Y además él mismo anima a la proliferación de nuevas tesoreras. E igual que cuando un nuevo actor entra en el mercado acumulando Bitcoin en masa, el precio sube y todas las acciones de las tesoreras se benefician de la acción de un actor particular, de la misma forma, todos los actores sufrirán cuando una empresa que no sea ni MicroStrategy ni Metaplanet haga una entrada al sector a lo grande, se pille los dedos y acabe por liquidar en poco tiempo muchos Bitcoin. Las compras benefician a todos, las ventas perjudican a todos también. Con lo que una de las primeras reflexiones que me llevo es que ahora estamos a buenas todos, en un mercado alcista que todos celebran, pero en uno bajista y donde algunas tesoreras quizá medio grandes se pasen de endeudamiento y tengan que liquidar sí o sí, el efecto será sistémico. Cada tesorera tiene sus cortafuegos particulares, pero el efecto de una venta de 60.000 Bitcoin como hizo Alemania el año pasado o de 80.000 como hizo Terra Luna en 2022 teñirá de rojo no solo el precio del activo nativo, sino de todas las acciones de tesoreras en pleno además, pudiendo poner al límite algunos cortafuegos débiles y causando un efecto dominó de ventas en cascada. ¿O no recordamos lo que pasó después de Terra Luna con el fondo Three Arrows y luego FTX? FTX no implosiona de la nada. FTX implosiona por un efecto dominó. Bitcoin solo es muy líquido en pequeñas cantidades y en un cortísimo plazo de tiempo. Para las cantidades de estos monstruos, Bitcoin no es capaz de mantener su precio y el pánico se contagia. Bienaventurados mis imitadores, porque de ellos serán mis defectos. Esto es lo que dijo el dramaturgo Jacinto Benavente, y sí, aunque pueda haber empresas que hagan bien las cosas, no puedo no fijarme en los efectos colaterales de esta conexión sistémica que todas ellas comparten. Los tokenomics de 2017 ya demostraron lo difícil que es jugar a ser Dios. Ahora estamos en los treasurynomics de 2025. Y me parece que goles por la escuadra, la teoría de juegos universal como la que se marcó Satoshi con Bitcoin, se marcan cada tantos siglos. Saylor no lo viene haciendo mal, pero ¿lo harán igual el resto? Luego otro comentario que quiero hacer sobre ellas es que la última defensa de todas es la apreciación constante de Bitcoin. Si no consiguen arbitrar con suficiente margen la ineficiencia de los mercados de capital, siempre pueden esperar a que la piedra naranja suba de precio. Pero, ¿en qué marcos temporales? Los halvings han marcado los ciclos de 4 años, pero ¿cuánto más tiempo seguirá siendo así? Si Bitcoin acaba siendo tan mainstream y su capitalización se acerca a la del oro, ¿podría también comportarse como el histórico dinero en sus ciclos? De ser así, cabe recordar que el oro ha pasado bear markets tan largos como el de 10 años vivido entre 2008 y 2018. ¿Lo aguantarían? ¿O el infinito de 28 años entre 1980 y 2008? ¿Lo aguantarían? Y quizá el cambio en los ciclos venga por la enésima burbuja en el precio alimentada ahora por dinero institucional y de los estados-nación que acaban metiéndose en la invención de Satoshi. Poco a poco lo están haciendo, pero imagínate que se metieran en masa y si pegamos un burbujón, como va haciendo Bitcoin, ¿no? Se estira demasiado, luego baja y va subiendo, pero ¿podría ser eso el desencadenante de un bear market más largo de lo habitual y para el que las empresas tesoreras no estén preparados? Segunda reflexión que dejo abierta. Luego tengo algunas reflexiones para los interesados en comprar tesoreras. Antes de mis reflexiones para estos interesados, una reflexión o una aclaración de concepto por si alguien la necesita. Una tesorera Bitcoin
un producto financiero respaldado con Bitcoin, un bono Bitcoin e incluso los ETFs, que parecen hasta buenos al lado de estos otros productos apalancados, pues todos ellos no son Bitcoin. Así que debes tener claro que por muchas promesas que te hagan cuando compras uno de estos nuevos y relucientes productos con un yield de no sé cuánto, no estás comprando Bitcoin. Dicho esto, reflexión para los que queréis ganar más que con Bitcoin. Quizá hayas llegado a las tesoreras como esos fondos de inversión llegaban en 2021 a MicroStrategy como única forma de exponerse a Bitcoin con cierto vehículo de inversión. Oye, es entendible que te valores comprar MicroStrategy, digo, porque si no tienes otra forma de exponerte a Bitcoin, oye, lo entiendo. Tú ves potencial y con tu fondo de inversión, que solo puedes invertir en equity, solo puedes comprar equity y por lo tanto solo puedes exponerte a la invención de Satoshi con acciones. Nada que decir. Tienes más riesgo que con Bitcoin, eso sí. Pero luego hay quien, pudiendo comprar el activo o incluso el ETF, que no lo estoy defendiendo, pero sí que es más simple de entender, decide ir por las tesoreras para ganar más Bitcoin que con Bitcoin. Bien, comprar una cosa que no es Bitcoin para ganar más Bitcoin que con Bitcoin me suena mucho a la filosofía de la shitcoin de 2017 y, bueno, se extendió de 2017 a 2021. Y sí, claro que sí ha sido posible y además a veces ha sido en cifras astronómicas, pero también ha llevado a estampadas antológicas. Y las estampadas han sido en un 99,9% de los casos y las triunfadas del 0,1%. Muchos piensan aquello de, oye, siempre podré vender más tarde y comprar más Bitcoin de lo que lo hubiera hecho comprándolo directamente. A lo que yo les pregunto, ¿seguro? Todo el mundo cree que saldrá a tiempo antes de que la música pare, pero la realidad es que muchas veces es lo contrario. Y aunque veas ahora a MicroStrategy apreciándose 3 veces lo que Bitcoin, pregúntate si hubieras aguantado todo el bear market con pérdidas mayores a las de Bitcoin. Y si no habrías vendido al recuperar la inversión y ganarle un poco más. Que a toro pasado todos somos los mejores traders del mundo. Pero para estar en ese sector tienes que tener la piel muy gorda y estar preparado psicológicamente. Tanto es así que después de intentar ganarle a Bitcoin con la shitcoin, muchos entendimos el valor de la baja preferencia temporal. A veces preparamos tesis de inversión con 50 activos para que a 5 años vista Bitcoin nos demuestre que estábamos mejor comprando el activo base, ese activo aburridísimo como es Bitcoin, y viviendo con tranquilidad, con ahorro y trabajo duro. Y otra reflexión aquí es que se habla mucho de que con una tesorera, pese a pagar una prima al inicio, ganas Bitcoin por acción. Y ese rendimiento te acaba haciendo tener más Bitcoin. O sea, es un poco, chúpate esa Bitcoiner simplón. Yo tengo un producto con el que gano más Bitcoin. Pero, ¿lo ganas? Ese Bitcoin no tiene una relación directa con tus acciones. Y sí, sé que tener acciones te hace un poquito propietario de todos sus activos. Y entiendo la lógica del Bitcoin por acción. Pero, como te decía, una acción no es Bitcoin. Y las empresas pueden acabar decidiendo vender esos Bitcoin dejándote sin un solo Satoshi. Y si vas a creerte lo de una acción me da un porcentaje de los activos, menciona también los pasivos en los que están incurriendo y sobre todo ten clara la combinación de la prelación de créditos y de la iliquidez de Bitcoin en esos volúmenes. Porque tú, como accionista, poseedor de una fracción de Bitcoin de la empresa, eres el último en cobrar en caso de concurso de acreedores. Y llegados a ese punto, y después de que prestamistas garantizados, bonistas, preferentistas hayan cobrado, el precio de Bitcoin estará en el suelo y quizá no haya ni para que te toquen 100 sats por acción. ¿No? Tú imagínate que Strategy, que no creo, pero tú imagínate que Strategy entra en concurso de acreedores y empieza a vender sus Bitcoin para pagar bonistas, preferentistas. ¿A cuánto estará el precio de Bitcoin cuando llegue a pagar a los accionistas comunes? Y ahora te dejo un último cálculo, que además lo hice
en el último momento y dije, ojo, si ahora, a julio del 2025, el Bitcoin por acción está a unos 214.000 satoshis para un total de 280 millones de accionistas tipo A de MicroStrategy y unas tenencias de 601.550 Bitcoin, si como Saylor ha hecho en esta última modificación de los estatutos, se animase a emitir los 10.330 millones de acciones que le han aprobado, los 214.000 sats por acción, solo que los mantuviera y por lo tanto tuviese un BTC Yield de 0 y emitiese todas esas acciones, para mantenerlos significaría que MicroStrategy debería acumular 22 millones de Bitcoin. Y yo no le voy a vender mis 0,1 Bitcoin. Así que no llegaría ni a 21. Con lo que hay algo en los números que no cuadra. No solo para MicroStrategy, no va a cuadrar para todo el grueso del sector. Al final, entre todos ellos, están intentando comerse la misma parte del pastel, el mismo global que son los 21 millones de Bitcoin. Así que esto me hace intuir que se va a decelerar esos BTC Yield que estamos viendo y que habrá un punto donde si quieren aumentar el Bitcoin por acción no podrán utilizar esa segunda estrategia de emitir más acciones. Tendrán que hacer lo opuesto. Tendrán que encontrar otras, quizá más preferentes, y comprar acciones, quitar oferta para seguir lanzando para arriba ese Bitcoin por acción. Digamos que es una reflexión para no ser tan felices y pensando que esto no se agota en ningún punto. Piensa en todo esto cuando vayas como un loco a meterlo todo en las tesoreras. Puede ser un gran trade, no te digo que no, pero ni es Bitcoin ni los rendimientos están asegurados y tampoco es low time preference. Lo que sí es seguro es que te diluirán tu participación en la empresa y con suerte saldrás con más fiat del que entraste. Lo de salir con más Bitcoin al cambio, bueno, eso está por ver. Y luego, para los que quieren creer en la tesis alcista de las tesoreras. Con cualquiera de estas acciones estás comprando un proxy apalancado de Bitcoin con varias calidades de custodia. Unos Bitcoin los guardan quizás en Coinbase, otros en Fidelity. ¿Estás valorando el riesgo de custodia? Porque se asume como ya normal y hecho que no puede pasar nada, pero estás delegando a un custodio profesional que guarde bien los Bitcoin de esas tesoreras. Y no sé, por si no lo sabías, un custodio de Ethereum hace unos años cometió un error y bloqueó millones de Ethereum que no se pueden desbloquear. Y recientemente, a unos de estos exchanges teóricamente que hacen todo perfecto y que son gigantes, too big to fail, pues le hackearon 1.500 millones de dólares en algo súper sofisticado donde estaba Corea del Norte detrás. Un vale por un Bitcoin con rendimiento no deja de ser un vale, cuyo respaldo no está garantizado, ni aunque los actores mantengan todas sus finanzas al día. Así que ten esto en mente, el riesgo de custodia es real y es un gran riesgo. Y, macho, la tesis principal de Bitcoin, no tener intermediarios, no tener terceros de confianza. Y por último, si estos grandes actores concentran tantas reservas, ¿estás valorando la posibilidad de captura estatal con la consiguiente suspensión de la convertibilidad de estas acciones a Bitcoin libre? Si esto sucede, si hay una orden ejecutiva a la 6102 como en 1933, ¿cotizarían igual estas acciones? ¿O el mercado descontaría algo? Y antes de cerrar, un mensaje para los bitcoiners. Puede ser que escuches todo esto y decidas echarle un vistacito a este sector. Como te decía, es un sector genuino y que te puede meter FOMO. Pero si vienes o si decides hacer un salto de Bitcoin a tesoreras buscándole ganar más Bitcoin a tus Bitcoin, oye, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero a mí me encanta, yo en lo personal, en buscar
yo mismo formas en las que conseguir más Bitcoin día a día. Y lo más importante es siempre conseguirlo con MNAP 1, sin primas, para que otros hagan ingeniería financiera con la que poseer ellos el título de Bitcoin, las claves privadas de Bitcoin, y a mí darme un subtítulo de Bitcoin papel. Yo soy del equipo MNAP 1, aunque de nuevo, aquí un libertario que respeta sea cual sea tu decisión si lo que pones en riesgo es el sudor de tu frente. Creo que vale la pena no menospreciar el encaje de bolillos que ha hecho Saylor, descubriendo y conectando mercados de capital sin exposición a Bitcoin con productos financieros de distinta volatilidad y que pagan mucho mejor que el mercado tradicional. Creo que es genuino y refuerza mucho buena parte de las tesis que venimos tratando por años, exponiendo las miserias de la emisión fiat y de la deuda soberana. Aunque las críticas vengan más por el lado de la sustentabilidad del modelo y por el marketing, yo creo que engañoso, que solo ve el lado positivo de algo con muchos claroscuros y varias red flags, o que entre todos deberíamos estar pensando en qué momento se agota, en qué momento se pillan los dedos. Pero si eres un bitcoiner de los de low time preference que viene de superar las shitcoins, los NFTs, las meme coins, yo te diría que tomes palomitas, pero también toma papel y bolígrafo, porque va a hacer falta seguir analizando y fiscalizando estas estrategias financieras que seguramente veremos que van creando viejas y nuevas tesoreras, y que si todo se tuerce, si alguien se pilla de más los dedos con un gran volumen de Bitcoin, seguramente nos enviará a todos, tesoreros y Bitcoin holders, a las profundidades de un bear market. Aunque mientras ellos les hará plantearse a ver cuánto podrán repescar de ese teórico Bitcoin per share, nosotros pues sí tendremos momentáneamente un menor poder de compra, pero seguiremos teniendo ese Bitcoin que vale un Bitcoin, de verdad. Así que mientras tanto, usa Bitcoin, acumúlalo MNAP 1, explota el potencial de Bitcoin en todas sus dimensiones y sé tu propia tesorera ofreciendo servicios de altísimo valor para tus consumidores. Todo a cambio de fracciones de la invención de Satoshi. Esa es la verdadera estrategia de una tesorera personal, sin gurús, y que no propicia la enésima confiscación histórica de los estados al estilo Orden Ejecutiva 6102. Las tesoreras creo que son una excusa genial para aprender, como estamos viendo, y para recordarnos a todos nosotros por qué estamos aquí. ¿Y tú? ¿Qué piensas de las tesoreras Bitcoin? Me gustaría hacer un podcast en directo o mesa redonda para capturar distintas opiniones de lo aquí tratado hoy, y me gustaría conocer tu opinión en los comentarios, enviándome un email a hola@lunaticoin.com, haciéndolo como quieras. Sé que tengo mensajes atrasados, voy a ir recuperando poco a poco, lo siento, ha sido un verano que he necesitado un break, pero sí que me gustaría, porque quiero hacer este podcast con tus opiniones, y también si crees que debería invitar a alguien concreto, también házmelo saber. Creo que puede salir una buena charla de Bitcoiners. Y con esto sobre la mesa, te saludo pronto.